A ver, ¿qué define a un rey? En el mundo del fútbol, la respuesta es, bueno, un solo nombre: Pelé. Vamos a meternos de lleno en la historia de Edson Arantes do Nascimento. Sí, el nombre que no solo dominó el deporte, sino que lo bautizó para siempre como el juego bonito. Es que por décadas y para millones de personas, Pelé ha sido como la vara con la que se mide todo, el estándar de oro. Si quieres evaluar a una leyenda del deporte, la comparas con él. Su nombre simplemente es sinónimo de excelencia. Punto. Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que un niño que ni siquiera tenía para comprarse una pelota de fútbol se convirtió en el rey eterno? Es que su viaje, desde la más profunda humildad hasta la cima del mundo, es una historia tan, pero tan increíble que parece de película. Ok, para entender al rey, primero tenemos que conocer al niño. Vámonos a Tres Corazones, en Brasil, un lugar donde los sueños eran gigantes, ¿sí? Pero los recursos, bueno, eran increíblemente escasos. Pensemos en las calles de tierra de Bauru. El joven Edson no jugaba con un balón de cuero, ¿eh? Nada de eso, jugaba con lo que había. Un calcetín, una media, rellena de periódicos viejos, a veces hasta con una toronja. Fue ahí, con esos balones improvisados, que aprendió a controlar, a driblar, a soñar. Y sin saberlo, en esa pobreza, estaba forjando una técnica única que el mundo estaba a punto de descubrir. Y el salto de esas calles polvorientas a los estadios más grandes del planeta fue rapidísimo. El mundo estaba a punto de presenciar la llegada de su nuevo monarca, y ni se lo imaginaba. A ver, la cosa fue así. A los 15 años, un cazatalentos lo ve y lo lleva al Santos, con una frase que sonó a profecía: este niño va a ser el mejor del mundo. Y nadie, pero nadie se imaginó que solo 2 años después, 2 años, ese mismo muchacho estaría en Suecia, convocado para jugar el torneo más grande de todos, la Copa del Mundo de 1958. 17. Pensemos en eso un momento. 17 años. Es casi imposible de imaginar. Un adolescente con la presión de una nación entera sobre sus hombros, a punto de enfrentarse a los veteranos más duros del planeta. Pero lo que hizo no fue solo jugar bien. No. Fue empezar a escribir su propia leyenda. Y llega la final, contra Suecia, el país anfitrión. Ahí, el mundo entero fue testigo del nacimiento de un rey. Marcó 2 goles, pero uno de ellos fue pura magia. Controló el balón con el pecho, se lo pasó por encima de la cabeza a un defensa sueco, un sombrero perfecto, y sin que la pelota tocara el suelo, ¡pum!, la remató de volea a la red. Gracias a su rey de 17 años, Brasil era campeón del mundo por primera vez en su historia. Claro, su actuación en Suecia no solo le dio a Brasil una copa, creó un símbolo, un fenómeno global que iba mucho más allá del deporte. Pelé ya no era solo un jugador. Su talento era tan pero tan descomunal que los clubes más ricos de Europa, el Real Madrid, la Juventus, ofrecían fortunas por él. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno brasileño? Algo drástico, algo que nunca se había visto. Lo declararon oficialmente Tesoro Nacional, o sea, prohibieron por ley que lo vendieran fuera del país. Era un patrimonio de Brasil. Y su influencia llegó a niveles que suenan a fantasía. En 1969, durante una gira con el Santos, las facciones que estaban peleando en la guerra civil de Nigeria acordaron una tregua de 48 horas. ¿La razón? Simple, querían ver jugar a Pelé. Su fútbol, literalmente, era capaz de detener una guerra. Ok, entonces, el Mundial del 58 fue su gran presentación. El del 62, aunque se lesionó, confirmó su estatus de estrella. Pero el Mundial de México 1970, ese fue su obra maestra. La coronación definitiva de un rey en la cima absoluta de su poder. Es que ese equipo de Brasil era poesía en movimiento. Tenía a jugadores como Jairzinho, Tostão, Rivelino, un equipazo. Pero Pelé era el director de orquesta, el cerebro, el líder que dirigía a la que, para muchísimos, es la mejor selección de fútbol de todos los tiempos. Entonces, recordemos, levantó el trofeo en Suecia en el 58.
volvió a hacerlo en Chile en el 62 y finalmente lo consiguió por tercera vez en México en 1970, sellando un récord que hasta el día de hoy parece inalcanzable. 3. Simplemente 3. Un número que, gracias a él, se convirtió en sinónimo de inmortalidad en el fútbol. Y es que este es el dato clave. Es el único jugador masculino en toda la historia en haber ganado 3 Copas del Mundo. Nadie más lo ha logrado, ni antes ni después. Esta hazaña por sí sola lo sienta en el trono del fútbol para la eternidad. Pero claro, el legado de O Rey va mucho más allá de los trofeos. Se mide en goles, en influencia y en un impacto que sigue vivo hasta el día de hoy. 1.281 goles. A ver, dimensionemos esa cifra. 1.281 es una cantidad astronómica, casi un gol por partido a lo largo de 2 décadas, una consistencia que parece sobrehumana. Es que era el atleta total, letal con la derecha, con la izquierda, imparable por aire y con una velocidad y una fuerza que sencillamente arrollaban a sus rivales. Y bueno, cuando el futbolista colgó los botines, el hombre dio un paso al frente. Usó su fama mundial para ser embajador de las Naciones Unidas y hasta fue ministro de Deportes de su país, demostrando que su verdadera grandeza iba mucho, mucho más allá de la cancha. Pelé no solo jugó al fútbol, le regaló su apodo más famoso, el juego bonito, y nos dejó una era de magia inolvidable. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. En un mundo lleno de estrellas, ¿volveremos a ver a alguien como él? ¿Alguien que no solo domine el juego, sino que lo transforme por completo? Quizás no. El debate siempre estará ahí, pero lo cierto